Hola a todos, mi nombre es María Ángela Aguirre Preciado, soy estudiante de Derecho Penal General de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y este video está dedicado a explicar las figuras de autoría y participación, cuáles son sus modalidades, su enfoque dogmático y los llamados dispositivos amplificadores del tipo penal, que son figuras que permiten al Estado castigar no solo los delitos consumados, sino también las formas en que éste puede iniciarse o intentarse. Además, también resolveremos casos prácticos donde se aplicará lo aprendido para entender cómo funciona esto en la práctica. Entonces, en el derecho penal colombiano no todas las personas que intervienen en un hecho delictivo lo hacen de la misma forma ni con el mismo grado de responsabilidad. Por eso el Código Penal colombiano en los artículos 29 y 30 diferencia entre autores y partícipes. ¿Qué es la autoría? Se considera autor a quien realiza de manera directa o mediata el hecho típico. Esto quiere decir que tiene el dominio funcional del hecho, es decir, la capacidad de decidir y controlar la ejecución del delito. En la práctica penal colombiana se reconocen varias modalidades de autoría, como el autor directo material, que es quien realiza personalmente la conducta típica; el autor mediato, el que comete el delito utilizando a otra persona como instrumento, generalmente porque esa persona no es imputable o actúa sin dolo; y coautoría, cuando varias personas actúan en conjunto para cometer un delito, dividiéndose en tareas como dentro de un plan común. Esta clasificación se sustenta en la teoría del dominio del hecho, que es desarrollada por Klaus Roxin, y quien indica que autor es quien puede determinar la realización del delito y tiene el pleno control sobre su ejecución. Ahora, ¿qué es la participación? La participación penal está regulada en el artículo 30 de la Ley 599 del 2000 y hace referencia a quienes no tienen el dominio del hecho, pero contribuyen de una manera determinante a su comisión. Existen dos formas principales de participación. La inducción, que es quien instiga o convence a otro para que cometa un delito; o la complicidad, quien presta auxilio o colaboración sin ejecutar directamente el delito. Es importante mencionar que el partícipe responde plenamente penalmente, pero no con la misma intensidad que el autor. Para que haya complicidad o inducción, debe haberse consumado al menos la tentativa del delito principal. Ahora vamos a ver los dispositivos amplificadores del tipo penal. Son figuras jurídicas, como bien lo habíamos dicho, que extienden la responsabilidad penal a comportamientos que no alcanzan a consumar el delito, pero que evidencian la voluntad que tenían de delinquir. Por ejemplo, en el Código Penal colombiano se establece la tentativa punible en el artículo 27, que se configura cuando el autor inicia la ejecución del delito, pero este no se consuma por causas ajenas a su voluntad. Por ejemplo, una persona que intenta disparar, pero es detenida antes. Tenía la plena intención de hacerlo, pero causas ajenas a su voluntad lo impidieron. La omisión impropia, que se regula por el artículo 25, que responsabiliza penalmente a quien, teniendo la obligación jurídica de evitar un resultado, no lo hace. Ejemplo, un salvavidas que no salva a alguien que se ahoga. Y por otro lado también están las normas penales en blanco, estipuladas en el artículo 9, que son tipos penales que necesitan ser completados por otras normas jurídicas. Las dificultades de aprendizaje de estas figuras es, por ejemplo, entender cuando una tentativa es inacabada y cuando es frustrada; diferenciar entre un coautor y un cómplice, especialmente en hechos complejos con varios intervinientes; y analizar cuando una norma penal requiere una norma extrapenal complementaria. Ahora vamos con el tercer bloque, que son los análisis de casos prácticos. El primero es el caso de Nazario, que usando su máscara y un revólver asesina a su padre para quedarse con su fortuna.
Aquí se está frente a un claro caso de una autoría directa o material según el artículo 29 del Código Penal. ¿Por qué? Porque Nazario ejecuta personalmente todos los actos, prepara el arma, ingresa al lugar y dispara. Tiene dominio completo del hecho. Entonces el soporte jurídico de esto es el artículo 29 y el artículo 103 del Código Penal. Es importante recalcar que autor es quien ejecuta directamente el tipo penal con control sobre el resultado. El segundo caso es el caso de Gervasio. Es sorprendido cuando intentaba abrir una cartera para robar una billetera. Aquí se configura la figura de tentativa punible, que es un dispositivo amplificador del tipo penal regulado en el artículo 27 del Código Penal. Gervasio inició actos de ejecución, pero no logró consumar el delito por factores externos. Está regulado en el artículo 27 y el artículo 239 del Código Penal. Y el tercer caso es el de Cleóbulo, quien intenta hurtar un carro y es inmovilizado por un vigilante armado antes de llevárselo. Aquí estamos ante una tentativa frustrada porque el autor realiza todos los actos para consumar el delito, pero el resultado no se produce por una intervención ajena a su voluntad, que es el vigilante. El soporte jurídico aquí es el artículo 27 y el artículo 239 del Código Penal. En resumen, el derecho colombiano distingue pues claramente entre los distintos grados de responsabilidad penal mediante las figuras de autoría y de participación. Asimismo, mediante los dispositivos amplificadores del tipo penal como la tentativa, la omisión impropia, se garantiza que el sistema sancione no solo a quien consuma el delito, sino también a quien demuestra la voluntad delictiva real sin lograr consumar el hecho. Espero que este video les haya gustado mucho. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.